Durante una fiesta de la oficina, mi esposa se rió, alguien quiere a mi esposo, gratis, aburrido, pero leal. Su jefa respondió, yo me lo quedo, ¿te parece bien mañana? La risa de mi esposa se convirtió en pánico. Esta es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales es pura coincidencia. Ya teníamos una rutina para entonces. No del tipo del que las parejas presumen. Del tipo que dejas de notar hasta que ya estás demasiado metido en ella como para que te importe. Ella me lanzaba pequeñas pullas. En la cocina, en el coche, en casa de su hermana en las cenas de los domingos, aunque nunca a solas. Siempre con un público. Esa parte era deliberada. Necesitaba testigos, gente que sonriera nerviosamente o se riera con ella para poder decirse a sí misma que solo era una broma, que yo estaba siendo demasiado sensible si me oponía. Yo había sido electricista durante 11 años. Bueno en mi trabajo. Empleo estable, dinero decente para Pittsburgh, suficiente para cubrir el alquiler de nuestro piso en Crafton y que aún sobrara algo. Ella trabajaba en Meridian Insurance en el centro. Llevaba unos 4 años ascendiendo allí. El trabajo le importaba de una manera que empezó a impregnar todo lo demás, incluida la forma en que me trataba cuando se sentía lo suficientemente cómoda como para bajar la guardia. Las pullas habían ido empeorando en los últimos meses, más frecuentes, más afiladas. Se daba cuenta una fracción de segundo después y sonreía como si no fuera nada, pero las palabras ya estaban dichas. Yo había dejado de pasarlas por alto. Cada vez que ella lanzaba una, yo le devolvía otra. Más dura, mejor, más limpia. A ella no le gustaba eso. Esperaba que yo lo absorbiera. Cuando no lo hacía, se quedaba callada y fría durante un día, y luego actuaba como si nada hubiera pasado. Ese viernes por la noche, mencionó el evento de la empresa. La reunión anual de otoño de Meridian, celebrada en un local del centro. Planeaba llevar a su amiga del instituto, una mujer llamada Josie. Josie le envió un mensaje de texto una hora antes de que se suponía que debíamos salir, un problema estomacal, no podía ir. Se quedó en el pasillo con el teléfono en la mano, ya vestida, y me miró como la gente mira a un último recurso. ¿Quieres venir? Yo estaba en medio de cambiar las cuerdas de mi guitarra acústica en el salón. La dejé. Claro. No pareció muy entusiasmada, lo que debería haberme dicho algo. El local era un almacén reconvertido en Penavenue. Ladrillo visto, techos altos, barra libre. Sus colegas llenaban la sala en grupos. Me presentó a algunos de ellos. El tipo de presentaciones rápidas en las que los nombres no se te quedan. Cogí una Coca-Cola y me moví por el borde de la sala mientras ella se dirigía hacia su gente. Empezó poco a poco. Llevaba 3 copas a las 8, lo que relajó todo lo que normalmente mantenía controlado. Se había formado un grupo cerca de la barra. 4 o 5 de sus compañeros de trabajo, un par de sus parejas. Ella estaba en el centro, que es donde le gustaba estar. Me acerqué y escuché el final de algo que estaba diciendo sobre el fin de semana. Me miró, luego volvió al grupo y cambió a ese registro, el que yo había aprendido a reconocer de inmediato. ¿Lo intenta? Eso se lo concedo, dijo, sonriendo. El sábado pasado, se pasó 45 minutos intentando arreglar el grifo de la cocina. Me llama para enseñármelo. Seguía goteando. Risas ligeras del grupo. Mantuve mi expresión plana. Qué curioso, porque tú me llamaste 3 veces esa semana para que te explicara cómo funcionaba el mando de la televisión. La risa se volvió un poco incierta ahora. Me dedicó una sonrisa tensa. Su mandíbula se movió como lo hacía cuando estaba recalibrando. Pero no había terminado. Eso era lo que pasaba con ella. Nunca sabía cuándo parar. 30 minutos más tarde, el grupo había crecido ligeramente. Una mujer a la que no me habían presentado se había unido a ellos. Estaba de pie, un poco apartada de los demás, con una copa en la mano, observando la conversación como lo hace alguien que escucha más que participa. Más tarde, me enteraría de que su nombre era Vera Stone. Era la supervisora directa de mi esposa en Meridian.
Mi esposa estaba de espaldas a Vera y estaba preparando algo. Podía verlo en la forma en que estaba preparando el ambiente, haciendo contacto visual con la gente que se había reído antes para atraerlos. Sinceramente, dijo lo suficientemente alto como para que se oyera. Si alguien quiere un marido, gratis. Prácticamente estoy regalando este. Gesticuló hacia mí con su copa, riendo. Aburrido, pero leal, como un golden retriever que no puede encontrar la golosina que le lanzaste. Algunas personas se rieron, otras no. No la miré a ella. Miré al grupo, una cara cada vez, lo suficientemente lento como para que la gente se diera cuenta. Luego dije, cuidado con el discurso de venta. Te estás describiendo a ti misma como la dueña anterior. Eso va a aparecer en el anuncio. La mujer que estaba un poco apartada, Vera, no se rió. Inclinó la cabeza ligeramente y me miró con una expresión que aún no podía descifrar. La sonrisa de mi esposa se había vuelto rígida en los bordes. La noche no había terminado. Nadie intervino. Esa era la parte de la que la gente no habla. La forma en que todo un grupo de adultos se queda ahí parado y deja que algo suceda porque nadie quiere ser el primero en reaccionar. Ella seguía sonriendo, manejando la sala con esa versión de sí misma que reservaba para momentos como este. La que lo hacía pasar por inofensivo, la que necesitaba que la risa triunfara para poder sentir que había ganado algo. Lo digo en serio, dijo, redoblando la apuesta. Que alguien se lo lleve. Lava los platos, saca la basura. Ese es básicamente todo su currículum. Más risas nerviosas. Un par de personas habían dejado de participar y miraban sus bebidas. La miré con el tipo de calma que no es amistosa. Olvidaste electricista, dije. Con licencia y seguro. Una habilidad de 20 pesos la hora según tú, pero es curioso lo rápido que me llamas cuando algo deja de funcionar. Ella se rió para quitarle importancia, pero fue una risa más corta esta vez. Fue entonces cuando Vera habló. No se había movido de su sitio en el borde del grupo. Todavía tenía su copa en la mano. La misma expresión medida. No estaba actuando. Simplemente lo dijo, directa y sin prisas, en un tono que hizo que todo el círculo se callara. Yo me lo quedo, ¿te parece bien mañana? 3 segundos de silencio absoluto. Mi esposa se giró. No se había dado cuenta de que Vera estaba allí hasta ese momento. El color de su cara cambió de una manera que no pudo controlar. Abrió la boca. Luego forzó una risa e intentó reconducir la situación. Oh, Vera. No, quiero decir, estoy bromeando. Obviamente, es bueno para algunas cosas. Levantó ligeramente su copa. Todavía lava los platos. Solo necesito que se encargue mejor de la caja de arena. Vera no sonrió. La miró por un momento, luego volvió a mirarme a mí. Suena a que ha estado aguantando bastante, en realidad. El círculo se había quedado muy quieto. 3 personas encontraron razones para desviar la mirada. Uno de sus compañeros de trabajo, un tipo llamado Andrew, que se había estado riendo más fuerte antes, tenía los ojos fijos en el suelo. Mi esposa lo intentó una vez más. Un último intento de darle la vuelta, de hacerlo ligero de nuevo. Bueno, supongo que todavía lo necesito. Lava los platos bien y saca la basura como nadie. Se rió, pero salió medio compás tarde. Vera inclinó ligeramente su copa. A estas alturas, diría que se merece un buen masaje más que otra lista de tareas. Resulta que yo doy unos muy buenos. Creo que lo disfrutaría. Ni risas, ni nada. Solo el ruido ambiental del resto de la fiesta que continuaba al otro lado de la sala, indiferente a lo que estaba sucediendo en este rincón. Mi esposa se quedó allí con su copa y sin ningún sitio a donde ir. La broma se había vuelto completamente en su contra y ella estaba en el lado equivocado, delante de sus compañeros de trabajo, delante de su supervisora, sin ningún movimiento posible. Eso no lo empeoró. Miré a Vera. Ella ya me estaba mirando. Dije, agradezco la oferta. Han sido unos meses largos. Vera asintió una vez, como si eso confirmara algo que ya había deducido.
Mi esposa dejó su copa en la superficie más cercana y sacó su teléfono. Pude ver cómo su compostura se desmoronaba por los bordes. Mandíbula apretada, ojos moviéndose rápidamente. Escribió algo y luego me miró con una expresión que ya había visto antes. La que decía, vamos a tener una conversación sobre esto. Yo ya había terminado de tener esas conversaciones. La miré directamente. No lo hagas, dije. Ni aquí. Ni en ningún sitio. Se acabó. Perdona. ¿Me has oído? Todo esto. Se acabó. Podemos hablar de la logística más tarde, pero la respuesta no va a cambiar. Se acercó, bajando la voz. No puedes estar hablando en serio ahora mismo. Estás haciendo esto aquí por una broma. No era una broma. Sabes que no era una broma. Llevas meses haciendo esto, y esta noche lo has hecho delante de tu jefa. Mantuve mi voz nivelada. Eso no es culpa mía. Se quedó allí durante 2 segundos, luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con el teléfono ya en la oreja. La oí pedirle a alguien llamada Lie que la llevara. Me quedé donde estaba. Vera seguía allí. Siento que hayas tenido que ver eso, dije. Llevo unos 40 minutos viéndolo pasar, dijo ella. No te disculpes conmigo. Hizo un gesto hacia una sección más tranquila de la sala, lejos del grupo del bar. ¿Quieres alejarte de este rincón? Sí quería. Encontramos un lugar cerca del extremo de la sala, lejos del bar, lejos del grupo que todavía estaba allí de pie fingiendo tener una conversación sobre otra cosa. Vera dejó su bebida en una mesa alta y no llenó el silencio de inmediato. Eso fue lo primero que noté de ella. No sentía la necesidad de gestionar el aire entre las personas. La mayoría de la gente lo hace. Hablan para cubrir la incomodidad. Ella simplemente se quedó allí y dejó que se asentara. ¿Cuánto tiempo? Dijo después de un momento. ¿Casados? ¿Durante años así en público? Unos 6 meses. Y antes de los 6 meses, a puerta cerrada, de forma más manejable. Ella asintió, no con simpatía, solo absorbiendo la información. Es buena en su trabajo, dijo Vera. Orientada al detalle, competitiva. Rasgos útiles en Meridian. Menos útiles en un matrimonio, aparentemente. Depende de contra qué compita. Vera me miró. ¿Contra qué compite? Contra lo que sea que crea que la amenaza. Esta noche, fue la idea de que alguien en esa sala pudiera encontrarme interesante. Una breve pausa. Alguien lo hizo. Vera lo dijo. No era coqueto, de la manera en que la gente interpreta la coquetería. Era solo un hecho. Dicho de la misma manera que decía todo lo demás, directamente, sin adornos. Hablamos durante casi 50 minutos. No sobre mi esposa. No después de esos primeros intercambios. Hablamos de Pittsburgh, de cómo la ciudad había cambiado en la última década, de un proyecto de renovación que había estado supervisando en una propiedad que poseía en Lawrenceville. Me preguntó sobre el oficio de electricista, no de la manera en que la gente pregunta por cortesía, sino como pregunta la gente cuando realmente quiere saber. Tenía preguntas específicas, procesos de permisos, la diferencia entre trabajo residencial y comercial, cómo era el camino para obtener la licencia. Era aguda, organizada en su forma de pensar. Exponía un punto y luego dejaba espacio para el siguiente, en lugar de apilar todo uno encima de otro. En algún momento, me di cuenta de que había estado allí de pie durante casi 1 hora y no había pensado en lo que me esperaba en casa. Alrededor de las 10:30, dije que debía irme. Vera sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y la puso en la mesa entre nosotros. Si quieres hablar más fuera de este contexto, esa es una línea directa. La cogí. La usaré. Ella no sonrió ampliamente ni le dio importancia. Solo dijo, conduce con cuidado, y se volvió hacia la sala. Las luces estaban encendidas cuando volví a Crafton. Ambas, la del salón y la del dormitorio. Llevaba casi 1 hora en casa. Entré por la puerta principal y ella estaba en el sofá con los brazos cruzados, todavía con la ropa de la fiesta.
Se había quitado los zapatos y los había alineado junto a la mesa de centro, algo que siempre hacía cuando se preparaba para una confrontación. Una especie de hábito para anclarse. Me miró. ¿Te quedaste un rato? Sí. ¿Con ella? Con varias personas. Es una fiesta. No hagas eso. Su voz era tensa. No me hables como si fuera estúpida. Te quedaste a hablar con Vera durante una hora mientras yo tuve que volver a casa sola. Tú te fuiste. Esa fue tu elección. ¿Se levantó? Me humillaste. Dejé mis llaves en el gancho junto a la puerta, me quité la chaqueta. Ella esperaba que yo reaccionara a eso, que me disculpara o que escalara la situación para poder trabajar con una cosa o la otra. No le di ninguna de las dos. Lo que pasó esta noche es lo que pasa cada vez que haces esto delante de la gente, dije. La única diferencia es que esta noche se te devolvió más rápido de lo habitual. Estaba bromeando. ¿Sabes que bromeo así? No estabas bromeando y no voy a seguir con esto. Se movió hacia mí. Cambiando de registro, más suave ahora. Levantando las manos. Vale. Vale. Te escucho. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. ¿Yo? No hay nada que arreglar. Se detuvo. Quiero el divorcio, dije. No es una amenaza. No es una reacción a lo de esta noche. Lo de esta noche solo hizo que fuera más fácil decirlo en voz alta. El cambio en su rostro fue inmediato. Cualquier enfoque que hubiera estado calculando se disolvió. ¿No lo dices en serio? Sí, lo digo en serio. Por una fiesta, por una estúpida broma que se fue de las manos. Por 6 meses de estúpidas bromas que se fueron de las manos. Por los 2 años anteriores en los que ocurría en casa en lugar de en público. Porque estoy cansado. La miré. No somos buenos el uno para el otro. No lo hemos sido en mucho tiempo. Se quedó en medio del salón y durante unos segundos no dijo nada. Luego sus ojos se agudizaron. Esto es por Vera. Esto es por nosotros. Vera no tiene nada que ver con esto. Te dio su número, ¿verdad? No respondí a eso. Dio un paso atrás y algo en su postura cambió. La negociación había terminado. El dolor era real ahora. Su barbilla se movió y sus ojos se humedecieron, pero pude ver la ira debajo sosteniéndolo todo. No puedes hacer esto, dijo en voz baja. No puedes simplemente terminarlo. No estoy pidiendo permiso. Fui al dormitorio, cogí una almohada y una manta del armario y me acomodé en el sofá. Ella se quedó en el pasillo un momento, luego entró en el dormitorio y cerró la puerta. Me quedé tumbado en la oscuridad mirando al techo. La primera noche de sueño decente que había tenido en meses. El sábado por la mañana, salió del dormitorio a las 8 y me encontró en la cocina haciendo café. Se había cambiado de ropa, se había lavado la cara. Parecía alguien que no había dormido y que intentaba disimularlo. Se sentó en la mesa de la cocina y me observó un momento. Quiero hablar de anoche. Vale. Creo que ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Serví el café y le puse una taza delante. Yo quería decir todo lo que dije. Envolvió la taza con ambas manos. ¿Quieres tirar 4 años a la basura porque te avergoncé en una fiesta? Quiero terminar un matrimonio que dejó de funcionar hace 2 años. La fiesta fue solo el último punto de una larga lista. Estuvo callada un rato. Pude verla pasar mentalmente por diferentes enfoques, probando cada uno internamente antes de decidir que no iba a funcionar. Sé que he sido difícil, dijo finalmente. El trabajo ha sido brutal. Vera presiona a todo el mundo, y he estado trayendo ese estrés a casa. Eso es culpa mía. Lo es. Entonces, déjame arreglarlo. Ya has dicho eso antes. No con esas palabras, pero la misma idea. Después del cumpleaños de tu hermana en marzo. Después de lo de la barbacoa de tu compañero Brandon en julio. Ambas veces estuvo bien durante 2 semanas y luego volvimos a lo mismo. Miró a la mesa.
Esto es diferente. No lo es. ¿Cómo lo sabes? Porque no estás molesta por haberme herido. Estás molesta porque sucedió delante de gente que importa para tu carrera. Mantuve mi voz uniforme. Ese es un problema diferente al que estás describiendo. Me miró y por un segundo pensé que lo iba a negar. En lugar de eso, simplemente mantuvo el contacto visual y pude ver el reconocimiento allí. Breve, incómodo, rápidamente cubierto. Así que, eso es todo, dijo. Eso es todo. Se apartó de la mesa y volvió al dormitorio. La puerta no se cerró de un portazo. Eso fue casi peor de alguna manera. Cuando se quedaba en silencio en lugar de gritar, significaba que estaba cambiando a una estrategia a más largo plazo. Esa tarde llamé a un amigo mío llamado Vincent Sawyer. Habíamos crecido a 3 calles de distancia en Brooklyn, habíamos hecho el mismo programa de aprendizaje. Tenía una habitación libre en su casa en Bellevue y me la había ofrecido antes cuando las cosas se ponían mal, como hacen los buenos amigos sin darle mucha importancia. Le pregunté si la oferta seguía en pie. Dijo, ven cuando quieras. Hice una maleta esa noche. Ropa de trabajo, herramientas, la acústica, lo esencial. Dejé todo lo demás. Ella estaba en el dormitorio con la puerta cerrada cuando llevé la maleta a la puerta principal. Llamé 2 veces. Me voy a quedar en casa de Vincent por un tiempo. Podemos arreglar la logística a través de un abogado cuando estés lista. Silencio. Entonces, ¿te vas de verdad? Sí. Así, sin más. No es así, sin más. Ha tardado mucho en llegar y ambos lo sabemos. Otra pausa. Luego la puerta se abrió. Se quedó allí con los brazos cruzados y miró mi maleta y luego a mí. Si sales por esa puerta, no voy a ir detrás de ti. Lo sé. Lo digo en serio. No vuelvas esperando que te esté esperando. No lo haré. Se quedó en el umbral mientras yo cogía la maleta y caminaba hacia la puerta principal. Creo que una parte de ella esperaba que me detuviera, que me diera la vuelta, que le diera algo con lo que trabajar. Abrí la puerta, salí y la cerré detrás de mí. El aire exterior era frío y limpio, como se pone Pittsburgh en octubre. Puse la maleta en la parte trasera de mi camioneta y me senté en el asiento del conductor por un minuto, no dudando, solo asimilándolo. Luego salí del camino de entrada y conduje hacia Bellevue. El lunes siguiente, llamé a un abogado llamado Sr. Armon. Una recomendación de Vincent, un tipo de derecho de familia directo con una oficina en Sadiside. Sin llamadas dramáticas a altas horas de la noche, sin consultas de emergencia, solo una cita normal, a las 9 de la mañana, del tipo que programas como cualquier otro recado. Me explicó el proceso. Pensilvania requería un periodo de separación. No iba a ser rápido. Le dije que estaba bien. No tenía prisa. Solo quería que se hiciera correctamente. Ella llamó esa noche. Contesté. ¿Contrataste a un abogado? Hice una cita. Sí. Sin siquiera intentar solucionar esto. Llevo 2 años intentando solucionar esto. El intento ha terminado. Esto es una locura. Estás destrozando nuestro matrimonio por una mala noche. Estoy terminando un matrimonio que tuvo muchas noches malas. La cuenta finalmente se saldó. Se quedó en silencio. Luego, no voy a firmar nada. Es tu elección. Tardará más, pero el resultado no cambia. Colgó. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina de Vincent y abrí la nevera. Tenía un paquete de 6 de algo local en el estante de abajo. Cogí una y fui a sentarme en los escalones traseros. La ciudad estaba tranquila desde allí arriba. Solo el sonido bajo del tráfico de la carretera principal de abajo. Un perro en algún lugar a unas pocas casas de distancia. El ruido habitual de una tarde de martes en un barrio normal de Pittsburgh. Saqué la tarjeta de Vera y la miré por un momento. Luego envié un mensaje de texto al número que aparecía en ella. Corto, sin dramatismos. ¿Libre para un café esta semana? La respuesta llegó en menos de 4 minutos.
El jueves me viene bien. Hay un sitio en Butler Street que me gusta. Te enviaré la dirección. Guardé el teléfono y terminé la cerveza. El papeleo podía esperar. Faltaban 3 días para el jueves. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar con ilusión. La cafetería de Butler Street era pequeña, del tipo con sillas desparejadas y un menú en una pizarra y sin servicio de coche. Vera ya estaba allí cuando llegué, en una mesa cerca de la ventana con una taza de cerámica y una carpeta con algo que había estado leyendo. La cerró cuando me senté. No hablamos de la fiesta, no directamente. Me preguntó cómo había ido la semana. Le di la versión corta, me mudé, contacté a un abogado. Proceso de separación iniciado. Escuchó sin interrumpir, sin ofrecer opiniones sobre cosas que no le habían preguntado. ¿Cómo estás con todo esto? Dijo. ¿Tranquilo? Más de lo que esperaba. Eso suele significar que ya habías tomado la decisión antes de tomarla. Sí, probablemente hace unos 8 meses, si soy preciso. Ella asintió y cogió su taza. Va a dificultar el proceso. Lo sé. No maneja bien la pérdida de control de las situaciones. La he observado en la oficina durante 4 años. Hizo una pausa. Eso no es un cotilleo. Es solo relevante. Agradezco el aviso. Ese primer café duró 2 horas. Hablamos de su propiedad en Lawrenceville, de un trabajo comercial que estaba presupuestando en el Strip District, de la extraña relación de Pittsburgh con su propia historia. Era directa y divertida de una manera seca que no se anunciaba. Decía algo, lo dejaba ahí, y tú lo captabas 5 segundos después. Nos vimos de nuevo la semana siguiente. Cena esa vez, en un lugar de Sadie que ella conocía. Luego, de nuevo, la semana siguiente. Mientras tanto, la separación se alargaba. Mi esposa había adoptado la postura de que nada de eso estaba sucediendo. No respondió a la correspondencia del señor Armond durante las primeras 3 semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue a través de su propia abogada, una mujer llamada señora Briggs, con una carta proponiendo terapia de reconciliación como requisito previo a cualquier procedimiento adicional. Táctica dilatoria estándar, dijo Armond. Respondimos que la presentación continuaría de todos modos. Me llamó 6 veces el primer mes. Contesté 2. Ambas conversaciones siguieron la misma estructura. Empezaba con ira, pasaba a súplicas y luego volvía a la ira cuando las súplicas no funcionaban. La segunda llamada terminó con ella diciéndome que le había contado todo a su madre y que su madre estaba de acuerdo en que yo estaba teniendo una crisis y necesitaba apoyo. Le dije que le diera mis mejores deseos a su madre y terminé la llamada. La tercera y cuarta llamada, las dejé ir al buzón de voz. Las escuché una vez, las borré y no respondí. Para el segundo mes, había cambiado de estrategia. Los mensajes se volvieron más tranquilos, más considerados. Ya no estaba furiosa. Estaba presentando un caso. En un mensaje de voz, dijo que había estado pensando mucho y que había descubierto por qué se había estado comportando de esa manera. Había tenido miedo, dijo. Miedo de que yo hubiera superado el matrimonio sin decírselo. Las bromas públicas eran una forma de menospreciarme antes de que yo pudiera menospreciarla a ella primero. Fue lo más consciente de sí misma que había dicho en 4 años de matrimonio. Lo escuché 2 veces. Luego llamé a Armond y le dije que siguiera adelante. Entender por qué hiciste algo no lo deshace. Eso no es crueldad. Así es como funcionan las cuentas. Vera y yo llevábamos viéndonos unas 6 semanas cuando ella lo planteó claramente. De la manera en que manejaba todo. Quiero ser clara sobre lo que es esto, dijo. Estábamos en su casa en Lawrenceville. Una casa adosada renovada, líneas limpias, estanterías que realmente tenían libros. No para definirlo prematuramente, solo para que operemos con la misma información. Adelante. No estoy interesada en algo casual. Tampoco estoy interesada en apresurar nada. Esas 2 cosas pueden coexistir. Pueden, dije. No voy a ninguna parte. Me miró por un momento.
Ella se va a enterar eventualmente, probablemente antes de lo que crees. Meridian no es una empresa grande. Lo sé. Cuando lo haga, va a ser difícil en el trabajo para ella, no para mí. Quiero que entiendas eso. No voy a gestionar mi vida en torno a su reacción. No te lo pediría. Cogió su copa de vino. Bien. Esa fue la conversación. Sin drama, sin condiciones, sin negociación. Solo dos adultos decidiendo ser honestos el uno con el otro sobre lo que querían. Fue el intercambio más funcional que había tenido con una mujer en años. El divorcio se finalizó un miércoles a finales de febrero, 7 meses después de que saliera de la casa de Crafton con una maleta y mi guitarra. Armón me llamó al mediodía. Estaba en una obra en el lado norte pasando conductos por un techo. Salí, atendí la llamada, le di las gracias y volví adentro para terminar el trabajo. Esa noche, Vera abrió una botella de vino que había estado guardando. Nada caro, solo algo que le gustaba. Nos sentamos en su cocina, ella cocinó y hablamos de un viaje que quería hacer a la costa en primavera y si yo podría conseguir una semana libre entre trabajos. Una noche normal, deliberadamente normal. Ese era el punto. La casa de Crafton se había vendido como parte del acuerdo. Ella se había mudado a un apartamento de un dormitorio en Mount Lebanon, más cerca de las oficinas de Meridian en el centro. Seguía en la empresa, todavía bajo la supervisión de Vera. Esa parte no se había discutido abiertamente entre Vera y yo. No era necesario. Ambos entendíamos la geometría de la situación. El viaje de primavera se hizo realidad, una semana en la costa de Oregón, una casa alquilada a 20 minutos de Cannon Beach. Llevé la acústica y tocaba en la terraza trasera por las noches mientras ella leía. Ninguno de los dos necesitaba llenar cada silencio. Fueron las primeras vacaciones que tomé en 3 años que se sintieron como tales. Me mudé a casa de Vera en Lawrenceville el primer sábado de marzo, 3 semanas después de que el divorcio se finalizara. No fue una gran producción. Tenía la camioneta de Vincent, 2 viajes, y para primera hora de la tarde, todo lo que era mío estaba dentro. Herramientas en el sótano, ropa en el armario que ella había vaciado, la guitarra en un soporte en la esquina del salón donde la luz entraba bien por las mañanas. Había hecho espacio sin darle importancia. Pedimos comida a un restaurante tailandés de Butler Street esa noche y comimos en la mesa de la cocina y eso fue todo. Sin ceremonia, sin discursos, solo 2 personas cenando en su casa. El primer lunes de vuelta en Meridian después del viaje a Oregón, Vera entró en la oficina de la misma manera que siempre. No era una persona que ajustara su comportamiento en función de quien estuviera mirando o lo que supieran. No anunció nada, no lo abordó en una reunión, no envió un correo electrónico a toda la empresa. Simplemente continuó siendo la persona que era, lo que incluía el hecho de que estaba en una relación con el exmarido de su antigua empleada. La oficina se enteró de la manera en que las oficinas siempre se enteran. Gradualmente, y luego de golpe. Su asistente, un joven llamado Reed Odum, fue el primero en atar cabos. Había visto el calendario de Vera, notó una reserva de cena recurrente bajo un nombre que reconoció de la lista de invitados a un evento del año anterior. Se lo mencionó a alguien, ese alguien se lo mencionó a otra persona. En 2 semanas, la información había completado un circuito completo por la planta de Meridian. Ella se enteró un martes por la mañana. Una compañera de trabajo llamada Sidney la apartó cerca de la sala de fotocopias y se lo dijo, probablemente pensando que le estaba haciendo un favor. Según los relatos que llegaron más tarde, se quedó allí un largo momento, sin decir nada. Luego fue a su escritorio, se sentó y no habló con nadie durante el resto de la mañana. No tenía dónde ponerlo. Esa era la cuestión. No había un objetivo para la ira que la hiciera parecer razonable. Vera era su jefa. Montar una escena en el trabajo no era una opción que pudiera permitirse. Renunciar no era una opción que pudiera permitirse. Un traslado de departamento requería la aprobación de Vera. Estaba en una geometría sin una buena salida. Así que se quedó. Venía todos los días, hacía su trabajo y se sentaba en las reuniones de revisión trimestrales donde Vera dirigía la sala con la misma autoridad ecuánime de siempre. Y tenía que mirar al otro lado de la mesa y absorber esa información cada vez.
Me enteré de parte de esto a través de Vincent, que todavía tenía conexiones mutuas con gente de su círculo. No lo busqué. Simplemente llegó, como llega la información cuando has vivido en un lugar el tiempo suficiente. No sentí satisfacción por ello, exactamente. No era algo que yo hubiera planeado. Ella misma había creado las condiciones, una broma pública a la vez, y las consecuencias simplemente habían seguido la geometría de sus propias elecciones. Yo no había planeado nada de eso. Simplemente dejé de apartarme. Unos 4 meses después de mudarme, Vera y yo estábamos en una ferretería en Bloomfield un sábado por la mañana. Ella estaba buscando accesorios para el segundo piso de una propiedad que acababa de adquirir en Polish Hill. Yo empujaba el carro. Ella estaba leyendo las especificaciones de una lámpara colgante y haciéndome preguntas sobre el espacio de la caja de conexiones. Una mujer dobló la esquina del pasillo. Nos vimos en el mismo momento. Miró primero a Vera, luego a mí, luego al carro entre nosotros. La realidad doméstica ordinaria de ello. El sábado por la mañana, la ferretería, el accesorio en la mano de Vera aterrizaron en su cara de golpe. Vera levantó la vista de la hoja de especificaciones, registró la situación en unos 2 segundos y volvió a mirar el accesorio. Este funciona, me dijo. El espacio está bien. Bien. Coge 2. Cogió 2 del estante y los puso en el carro. La mujer en el pasillo no se había movido. Seguía allí de pie, sosteniendo lo que fuera que había venido a buscar a ese pasillo, y pude verla procesando qué hacer consigo misma. La miré. Hola, dije. Ni frío, ni cálido, solo una palabra reconociendo que otra persona estaba allí. No dijo nada. Vera puso su hoja de especificaciones encima de los accesorios en el carro y seguimos por el pasillo. No lo mencionó hasta que estuvimos en la camioneta de camino a casa. ¿Estás bien?, dijo. Sí. Miró por la ventanilla del pasajero las tiendas de Bloomfield que pasaban. Parecía que quería desaparecer. ¿Estará bien? Vera no dijo nada más al respecto. Puso una lista de reproducción en su teléfono y condujimos de vuelta a Lawrenceville a través del tráfico del sábado por la mañana y hablamos sobre en qué pared irían los accesorios y si el segundo piso necesitaría un recableado completo o solo una actualización del panel. Conversación normal, sábado normal. Así fue como terminó todo. No una confrontación, no un discurso final, no una escena en un estacionamiento. Solo 2 personas haciendo un recado y una mujer en el pasillo de una ferretería sosteniendo algo que había venido a comprar, viendo cómo la vida que había subestimado salía por el otro extremo. Me había puesto en subasta delante de una sala llena de gente y de su propia jefa. Resulta que la oferta fue aceptada. Solo que no fue ella quien la hizo. A ver si lo entiendo. Ella lo puso a disposición de todos delante de una sala llena de gente, incluida su propia jefa. Pensó que era divertido y luego vio cómo esa misma jefa se iba a casa con él todas las noches durante el año siguiente. Quiero decir, realmente no se puede escribir esto. Excepto que, bueno, lo hicimos. Mira, la lección aquí es simple. Cuando sigues poniendo a prueba a alguien que en realidad nunca se rompe, no te sorprendas cuando simplemente se va en silencio y sigue adelante mejor de lo que esperabas. El respeto no es algo que exiges después de los hechos. O lo ofreces desde el principio o no lo haces. Y ella eligió no hacerlo.